Saludos, señores. Buenas noches a toditos. Aquí presente mi querido primo Fitonga. Rodolfo Fitonga. Mi querido acá hermano Yeka. La Romy, bellísima. ¡Hello! Mi bellísima mujer por este lado. Faltando también, lamentando mucho la ausencia de mi querido amigo Hochi. Ay, También Leo, pero estamos todos presentes. Hay que fluir. Agobiados por este parón otoñal. Que lo siento que es una eternidad. Hace poco tiempo estaba conversando con Jonathan, explicándole que ya para mí habían pasado 3 semanas. Yo decía, Ay, sí. Ven acá, pero ya esta semana que toca carrera, ¿verdad? Ya no Me dice, aguanto no, apenas más. una semana. Yo, ¿una semana? Sí, Aquí sí. tenemos problemas. Pero en fin, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estar conversando sobre el debacle de Red Bull. Por lo menos está la idea ahí. Sí, sí, sí. Pero antes que nada, es muy importante entender y conocer sobre cómo nace los asientos de Red Bull, el equipo como tal. ¿Cómo nacen y- como equipo ellos? ¿Como marcan el equipo? Exactamente. Entonces, acá tenemos al El feo. profesor Rodolfo Aguas Viva. El Fitonga. profesor, próximamente ¿Qué lo que, Alan Alan Prost, el Prost? profesor. Ese El mismo. profesor. Es que tú eres fanático de RB hasta la muerte, así que... ¿En verdad? Sí, realmente Eh, yo soy más fanático de Max Verstappen y caí en Red Bull gracias a Max Bueno, Verstappen. Max Verstappen es Red Bull. Bueno, pero es que Max Verstappen Red Bull llegó es en Verstappen. 2016 a Red Bull. Sí. Entonces ya desde antes de eso ya yo ni pensaba en Red Bull. Sí, ¿Te sí, entiendes? sí. Pero ya llega Max Verstappen allá, gana la carrera de España 2016, robó mi corazón y ya ahí estoy yo cogido. Estoy ahí y me quedé con Max Verstappen. Pero nada, realmente el tema de Red Bull es un caso interesante. Porque Red Bull no es de estos equipos milenarios, de estos equipos que tienen muchísimo tiempo, sino es un equipo que Relativamente nace relativamente nuevo, apenas 2005. Y llegar en 2005 y hacer lo que Red Bull ha hecho es de mucho aplaudir, mérito. de mucho valor. mérito. Incluso llegar 2005 y hacer 4 campeonatos consecutivos con Sebastian Vettel es una hazaña. Claro. Luego seguir con los campeonatos de Max Verstappen. Y prácticamente siempre ir dando pasos hacia adelante. Red Bull siempre desde el inicio tuvo un sello, algo muy característico. Y ellos siempre se han caracterizado por su capacidad de chasis y aerodinámica. Sí. Y esa capacidad de chasis aerodinámica, quien se le entrega fue la primera ficha que ellos contrataron, que fue Adrian Newey. Sí, pero el muñequito se estaba armando desde antes, porque el equipito empezó fue con Helmut Marko y Horner, antes y- Esa fue bueno, me imagino que tú lo dices, que la primera contratación, porque básicamente el equipo eran ellos Como dos en ese técnicos, momento. Sí, Sí. sí, pero Sí. El primer técnico a nivel ingenieril fue Adrian Newey. Ok. Porque Marco viene de la estructura Red Bull, Ujú. que no viene necesariamente del aspecto tecnológico ingenieril o por un desempeño ingenieril como tal. Sí. Si no me equivoco, Sí, él era más también, Recuerda se que encargó era- de conexiones No, también. no, pero recuerda que armar ese anteriormente equipo. Marco era un piloto de Fórmula 1. Sí. No muy exitoso, dicho sea, Mm. pero él Igualito era un que el piloto de otro Fórmula Verstappen. Ah, Ujú. Igual ¿qué que yo, manejaba? pues, Igualito que el otro El Verstappen. safety car que manejaba. 1. Mira, algo que cabe destacar de Red Bull es que es un equipo que no es un equipo motorista, es Mm. decir, que no es una compañía tipo Mercedes, Ferrari, Audi, todo eso que están ahí. Es el único equipo que yo le puedo comprar su producto. Exactamente. Sí, porque El yo único tengo que se producto equipo asequible. para el exactamente. único producto que le puedo Y comprar. me gusta esa referencia que tú haces porque yo tengo un amigo allá en el trabajo que tiene un Mercedes-Benz. Ah. Y yo digo, ven acá, ¿y qué tú eres? ¿Tú eres fanático de Mercedes? Y dice, no, yo soy fanático de Ferrari. ¿Y por qué tú no compras un Ferrari? pero cómprate un Ferrari. Porque si tú vas a apoyar a tu equipo, cómprate un Ferrari. Pues yo Claro. apoyo el mío y yo compro un Red Bull. Bueno, Entonces, es que sí, siguiendo sí. con eso voy a tener que comprarme un Red Bull también. Porque Ve acá, ¿y qué vendejas entonces? Porque mira cómo va la Sueños. cosa. Sí. Sueño, exacto. Sí, Pila husband de de sueños. sueños. Seguramente tiene que tener una fábrica de almohadas. Pesadilla, desde que dijeron que iban a meter con esto una pesadilla. Ay, mi no, madre. yo hasta me había Tocaste olvidado una de tecla que eso. no Sí, debiste, sí, ya. pero no es el tuyo. Ya. Yo me había olvidado de Miren, eso. cabe destacar, tú me corriges si me equivoco, Red Bull entra en el año 2005 comprando el equipo Jaguar Ujú. y viene a mano de lo que es Christian Horner
y también Helmut Marko. El respaldo técnico de Exactamente. Newey. Al año siguiente fichan al papá, al avatar de viento, Adrian Newey. Correcto. A partir de ahí empiezan ellos a tener un recorrido hasta el 2010 intentando ser competitivos Dándole hasta que forma. dan con la tecla. Claro, y no solamente a Adrian Newey, te agrego también que en 2006 entra Jonathan Whitley. Oh, sí, Que también. Tocayo. Jonathan Whitley, tu El tocayo Toca. precisamente, Jonathan Whitley entró como director deportivo Ujú. y se mantuvo siempre como, creo que la última posición que se mantuvo fue como team manager, pero prácticamente los pilares del equipo desde el inicio y fue lo que fueron construyendo el equipo como tal fueron Christian Horner como la cabeza, Adrian Newey en la parte aerodinámica y Jonathan Whitley en la parte de los mecánicos, dígase en las paradas de pits, todo ese sistema de mecánico, cómo funciona. Bueno, las Y el día de reparaciones, hoy, todo. ¿quiénes quedan en Red Bull? De esas 3 cabezas que Bueno, tú acabas para de, allá de llegamos. Había mencionar. que llegar a matarle. Bueno, el Porque- problema es que ya se fueron 2 cabezas y la tercera estaban locos por volar desde el inicio de Bueno. la temporada. Es que eso se volvió una hiedra ahora mismo, porque están luchando por cuál va a ser la cabeza dominante. Hay varias cabezas que están luchando, y eso es político ahora mismo. Sí, hay varios temas que hay que verlo bien con pinzas, porque ahí se ve, parece más una lucha política que otra cosa, Ujú, y sí. es lo que ha ido desmembrando el equipo como tal. Y yo creo que Red Bull se dejó dominar por eso. Red Bull como marca no debió permitir esa lucha de poder interna que se generó Es que en Red Bull Racing, pero hay que entender una cosa, que no solamente Red Bull Racing tenía una lucha de poder. no, Red Bull madre, o sea, Red Bull Hay la que cabeza, llegar. también tuvo una lucha de poder con la muerte con la muerte Del dueño. del dueño fundador. del dueño fundador Matechis, Ujú. que realmente eso creó un desequilibrio, porque Matechis tenía el 49% de las acciones Ujú. y la otra parte... Era de que la parte austríaca y la parte de cuál otro lado. Sí, era la parte, no, era la de Matechis y la otra era la taiwanesa, la de Japonesa. Alex Él. Albon, la de Alex Albon. Ujú. Que era la otra parte. E incluso él comenta, o sea, si tú lees la historia de Red Bull, esta persona, Matechis, fue a Indonesia, creo que era en Tailandia, no recuerdo, y él probó esa bebida, le gustó, y de ese gusto que él encontró la bebida, entonces él quiso desarrollar con una fórmula muy parecida una bebida energética. Y de ahí nace la colaboración entre ellos dos, que él queda con el 49% de las acciones y la otra parte queda con el 51% de las acciones. Sin embargo, Matechis estaba tan claro y era quien lideraba tanto el proyecto que independientemente no fuera mayoría y tenía un porcentaje tan grande, había que hacerle caso. Sí. Y él mantenía el equilibrio dentro del equipo. Sí, pero para tratar de aterrizarlo ya en el deporte, ya tenemos las 2 cabezas, que era la parte austríaca y la parte... ¿De dónde fue la otra parte? Tailandesa. Tailandesa, que era la otra parte. Bueno, de uno de esos lugares. Ajá, ¿de dónde es Alex Albon? El punto es que el debacle de Red Bull empezó también fue por esa lucha de poder, como tú estabas diciendo, desde esas 2 cabezas que querían tener el control. Y un representante dentro del equipo que esté bajo las órdenes de una de esas cabezas. Claro. Que entonces se dividió la parte, así que lo tengo entendido, que es la parte de los Verstappen, Ujú. no liderando los más Verstappen, aunque me gustaría, sino Josh, y la parte ya de Horner, que ahí es que está empezando el problema. Una parte apoya a uno y una parte apoya a otro. Esa es la que yo estoy entendiendo. El Sí, problema la- es que no debieron ser tan influyentes desde un inicio. Sí, el clan Ni Verstappen tomó el demasiada clan posesión. Verstappen ni el fulano chismoso, ¿cómo se llama? Marco. Helmut. Lo dijiste bien, chimoso el Pero es segundo que nombre. pero es que realmente lo del caso de lucha de poder interna que se generó en Red Bull Racing, o sea, si tú lo ves y lo analizas, Helmut Marko siempre tuvo una lucha de poder contra Christian Horner, siempre. Mm. Y luego se integra la familia Verstappen, porque recuerden que Max Verstappen es reclutado por Helmut Marko. Y hasta cierto punto, Marko le dio tanta preferencia, tanto poder, y el mismo Marko tenía esa influencia y ese poder, que le permitió que Max Verstappen pudiera incluso pasar de la Fórmula 3 directamente a la Fórmula 1. O sea, Max Verstappen no corrió en la categoría de la Fórmula 2. Ujú.
Y ese agradecimiento que le tiene Max, esa manera en cómo ellos se manejan, Una fidelidad real. es una fidelidad Sí. real que ellos le Lealtad. tienen a la familia Verstappen, el haberle dado esa oportunidad, que incluso hasta no hace mucho tiempo, cuando estaba la cosa explotando, Max decía que si Helmut se iba, él se iba. Bueno, eso tengo entendido que hasta parte de su contrato. Sí, Ah, bueno, pero con Adrian eso se hizo Newey era después. Eso se hizo después. Eso, Ok. eso se hizo después, sí, correcto. Pero Ujú. dándole continuidad al tema, Red Bull nace en 2005, luego va pasando por una etapa de desarrollo, que normalmente, que es lo que estábamos conversando, normalmente, estadísticamente hablando, esto no es una realidad ni es 100% No, estadística certero. es tendencia, no quiere Claro, decir que es sea una ley. tendencia Ujú. que los equipos, si tienen una buena estructura, una estructura sólida, que haya seguido con los lineamientos, con suficiente dinero, con un buen equipo, normalmente un buen fichaje, se toman alrededor de 3 a 4 años, incluso hasta 5 años, la media son 4 años, para poder empezar a luchar por un campeonato, A ser incluso hasta competitivo. poder ganar un campeonato, exacto, tienden a ser competitivos. Ujú. Y ellos no fueron la excepción. Ellos 2005 entran, 2006 fichan a los verdugos, que fue a Adrian Newey y a Jonathan Whitley, y de ahí para adelante que fueron fichando al paso y fueron consiguiendo cada uno de los pilotos que ellos necesitaban. Ya para 2010 empezaron a pelear por el campeonato, y en 2010 viene un cambio de reglamento donde ellos se destacan por el La aerodinámica. difusor El soplado. doble, el doble difusor. Ah, fue- Ah, no, Ah, ese es el 2011, ¿no? no, el soplado, el difusor soplado, que adquieren tanta ventaja con ese sistema, por lo cual pueden ganar los 4 campeonatos consecutivos, a pesar de que nunca fueron dominantes. Ujú. Si tú ves los 4 títulos luchados, Fue a los el golpes. primer título fue peleado, me parece que fue la última o las últimas 2 carreras que se peleó, que se ganó. El segundo título fue peleado contra Contra Alonso. No me Ah, A gusta. poco puntico a quedó muy Alonso. poquito punto. Realmente fue bastante frustrante para Alonso. Y para mí, no Sí. estaba. Y así los campeonatos fueron, me parece que 2013 fue el mejor campeonato que tuvo Red Bull, el carro más competitivo, y ya 2014 entra la estructura de Mercedes, que ya venía de cuando compraron Brown en 2009, entran en 2010, Ujú. crean la estructura, entonces se cumple también el ciclo de los 4 años. Claro. Ujú. Esa tendencia se genera, y en 2014 viene otro cambio de reglamento, Y tiene un Bien. bajón Dan Red con la Bull. tecla. y dan con la tecla en los motores Híbrido. turbo híbrido. Y ya con eso, entonces se acaba la era Red Bull 2010-2014, entra la era Mercedes, que fue una 2013. era bastante larga, porque ese reglamento duró de 2014 hasta 2022. Wow. Incluso 8 años. no se esperaba que durara tanto. Ese reglamento se fue extendiendo por el tema de la pandemia. Ok. Pero realmente el reglamento no se esperaba que durara tanto. Y hubo un momento también donde se congelaron los motores, el desarrollo de motores. Ese congelamiento del desarrollo de los motores genera Ventaja por todo una ventaja sustancial para Mercedes, pues ya Mercedes tenía un motor sólido. Sí, Claro. Y el desarrollo que tenían los demás equipos, los que iban llegando, cuando se congelan los motores, todavía no habían llegado a ese nivel. Y se puede ver incluso en el último campeonato, que fue el 2021, cuando a Hamilton le abren ese motor en Brasil, Lo endiablan. Sí. como gana 25 posiciones en un fin de semana. Eso es increíble. Ese motor Esteroide. estaba, que ya ustedes saben. Ronnie Tanto Coleman. el motor de combustión interna de ellos era una bestia. Sí. Endemoniado. Y el motor eléctrico, que fue ya en ese año, ya perdieron tanto protagonismo, porque ya en 2021 precisamente el motor eléctrico de Ferrari era bueno, y el de Red Bull era el mejor en ese momento, que era Honda. Pero en concepto general del motor eran los Mercedes. Entonces se rompe ese reglamento, que acaba ahí en 2021 y pasa a 2022, y viene un reglamento aerodinámico. ¿Qué pasa? Que Red Bull siempre se caracterizó por lo que ya le había dicho Adrian Newey, un concepto muy aerodinámico, Sí. muy sólido en la aerodinámica, y se ve en todas esas temporadas que fueron de la era híbrida, que Red Bull era siempre el equipo favorito en los circuitos de baja velocidad. Claro. Los circuitos que requerían alta carga aerodinámica, Red Bull era favorito. Incluso ganó carrera con Daniel Ricciardo en Mónaco, Ujú. 2018. Ganó carrera en Mónaco también
me parece que Daniel Kvyat llegó a ganar una carrera, no recuerdo, en Mónaco, pero Red Bull siempre, toda la temporada iba y trataba y ganaba por lo menos una que otra carrera en esos circuitos que eran muy favorables para ellos. Entonces viene ya, entramos a la nueva era, un reglamento meramente aerodinámico. En ese momento Adrian Newey nada más se sobaba la mano. Claro. Si ustedes recuerdan, bueno, yo le comentaba a los muchachos, incluso 1 o 2 años antes de este reglamento, yo dije, Red Bull va a estar fuerte. Red Bull va a estar fuerte porque era su característica. O sea, Red Bull siempre fue muy sólido en la aerodinámica y venía un reglamento que depende única y exclusivamente de la aerodinámica y del efecto suelo. Y del efecto suelo. Y entonces tú vienes y dices en 2021, ¡pam! Y Red Bull gana va ese campeonato obligatoriamente con un motor Honda que está congelado, que tiene una muy buen despliegue de la parte eléctrica. Y buena fiabilidad. Y una muy buena fiabilidad, pues entonces Red Bull ya tenía toda la ficha para ser competitivo en esta era 2022-2026. Y lo fue desde el inicio. Desde el inicio ellos fueron bastante competitivos, fueron luchando con Ferrari. Dentro y fuera de la pista, porque estaban haciendo todo. Mira, hay que mencionar algo importante, y es que el efecto suelo no es un concepto que se está manejando hoy en día. Estamos hablando que desde los tiempos de Schumacher se está hablando de ese efecto suelo. Tema... Uno de los protas fue Adrian Newey también. Exactamente. Tengo entendido, no sé si es un rumor, lo había escuchado, que él había hecho su tesis sobre el efecto suelo. Ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero es lo que había escuchado. Creo que sí. De igual manera, siempre se ha dicho que el maestro de todos esos ingenieros en tema aerodinámico fue Adrian Newey. Algo muy característico en él es que él es un don de la vieja escuela que anda siempre con una mascotica, el mundo y con un lapicero, él dibujando y revisando. Ve coche, me interesa esto, empieza a dibujarlo. La mascota más codiciada es esa. No. Volviendo, dame un segundito. Volviendo lo más valioso de la Fórmula 1 entera. Eso dice que como objeto, el objeto más valioso de la Fórmula 1 dicen que es ese cuaderno. ¿Es así? Mira, algo que me gustaría mencionar, que no se pase por alto. Algo que caracteriza mucho a Red Bull es el favoritismo que tiene por tener un piloto número 1, un piloto número 2. Si no, díganselo a Mark Webber, cuando estuvo en los tiempos de Sebastian Vettel, que por eso ahora mismo, que él es ahora mismo quien apadrinó, por decirlo de alguna manera, a los troyanos, que es... bueno, los dos son australianos y precisamente él es su manager. De Piastri. Y algo que tengo entendido que dentro del contrato que firmó con McLaren es que no debe de haber piloto número 1 y piloto número 2, porque alguien que de mano sufrió específicamente lo que es ser un piloto número 2 y que aunque tú tengas buena carrera, le den preferencia a ese piloto número 1. E incluso en alguna ocasión se comentó que se boicoteaba a Mark Webber, es él mismo. Entonces, no es diciendo que lo boicoteaban como tal, pero sí se sentía esa preferencia que aún en esta era se siente bastante pronunciado. Entonces, sí, el caso precisamente de Webber fue un caso que fue bastante polémico, interesante, porque Webber siempre estuvo muy, muy en contra del piloto número 2. Y si tú ves las entrevistas, cuando él salía, que lo obligaban, tomando órdenes de equipo, de tomar una acción que otra, él siempre se veía súper molesto. Sí. Y él siempre fue tajante con eso. Y realmente, si él quería mantener un asiento en la Fórmula 1, tenía que actuar de cierta manera, pero él no le gustaba. Él siempre mostró su condición a eso, su inconformidad a eso precisamente. Y él le transmitió directamente a eso a Oscar Piastri y realmente se le nota porque lo que se ha criticado a McLaren es que no ha podido manejar la situación con Oscar Piastri, y es porque precisamente Oscar Piastri realmente él tiene que hacer su carrera él. Y hay que ganarle. Y hay que ganarle. O sea, eso es así. Y no es lo más inteligente para tú pelear un campeonato como equipo. Pero como piloto es lo que él tiene que hacer si él quiere destacar obligatoriamente. Claro, es que al final esto, aunque es de equipo, también es de piloto. Y si, por ejemplo, el equipo decide manejarte de X o Y manera, al final, cuando tú decidas si te va a ir o si tú te vas a agregar valor o si va a ir o si te van a sacar,
tienes que saber cuál es tu No, rendimiento no hay que como irse más piloto lejos. propio. Nos quedamos en el mismo McLaren, que ellos estaban apostando desde el minuto 1 era Norris. Claro. Si Piastri se apega solamente a las decisiones que estaba teniendo McLaren por ese momento, que no fue tajante tampoco en sus decisiones, pero si se queda por lo menos en ese tipo de preferencia, no destaca lo que, lo que ha destacado. sí. Y No el se único hubieran que está... visto esos grandes adelantamientos que ha hecho. No, Un y no vaso le solamente... tiró Leclerc. Exactamente. Sí. Le dijeron no adelante y se tiró. Claro. Eso es una Entonces, muestra. ¿qué es lo que ha logrado él como piloto? Bueno, si McLaren no funciona, cualquiera apuesta a mí. Exacto. Se puede armar hasta un equipo alrededor de él ahora mismo. Sí, sí. Es así. Entonces, es interesante lo que tú dices de Weber. Weber que perteneció a la estructura de Red Bull. Y Red Bull que siempre ha sido muy tajante, que cuál es el equipo número uno, que cuál es el piloto número uno, el piloto número dos. Y incluso el que no funciona, en medio de una temporada lo cambian. Red Sí. Bull se ha caracterizado por eso. Y lo Muy hizo poco. con Gasly, lo hizo con Albon. Albon. Lo Red hizo Bull con nunca ha andado en Kvyat. sentimiento. O sea, Nunca. Red Bull es un equipo que Tienen Dame sa- resultados. Si no me lo da, te Con fuiste. Debris lo hizo. No también. y lo tengo que ver lindo es contigo. que ellos lo Ujú. tienen atado contractualmente, ¿eh? Que no es un tema de que ellos simplemente lo hacen porque sí, es que el contrato de los pilotos no es única y exclusivamente con Red Bull. O sea, con Red Bull Racing como equipo, Ujú. sino con toda la estructura de Red Bull. ¿Qué quiere decir eso? La Que cadena independientemente de cualquier cosa, los 4 pilotos que están corriendo, tanto en Red Bull Racing como en Visa Cash App, los 4 están en el mismo contrato, a la misma compañía. Quiere decir que arbitrariamente ellos pueden mover una tecla de una a otra también. sin tener alguna afección. Sin embargo, hacer ese tipo de movimientos ellos no le conviene directamente en el campeonato de constructores porque tú cambiarías una ficha de un lugar a otro que ya te genera una cantidad de puntos de un lado Claro. con una cantidad de puntos del otro que no es inteligente. Sí. Ujú. Pero Bueno, no es inteligente si tú lo estás mirando como de no- equipo competitivo, que no es así. exactamente, sí. Pero como Red Bull tiene una necesidad y la necesidad siempre es el equipo padre, que es Red Bull Racing, pues entonces ellos sacrifican al otro equipo para obtener la mayor cantidad de beneficios en el equipo grande y es lo que deben de hacer realmente. Sí. Pero ahí entra entonces el tema polémico de que los equipos, de que un equipo no pueda manejar dos Dos equipos. escuderías Exacto. simultáneamente, o sea, porque tú Lo tienes mencionamos, Lleva el ventaja, episodio puede pasado pro- lo mencionamos también, que eso es, se puede ver, por lo menos interpretar como algo injusto. claro, pero Porque sí, realmente lo es. yo lo Porque veo. mira cómo le quitaron el punto a... No, y no solo eso, a que Norris. pueden probar Claro. componentes en ese Claro, equipo B. claro. Claro. De hecho, no me acuerdo en qué temporada fue que Red Bull llevaba un motor y en ese entonces creo que era Toro Rosso, llevaba otro motor para ir experimentando. Sí. Creo que fue cuando ellos montaron primero el motor Honda. Fue en Toro Rosso, antes de salirse de Renault, porque recuerda que los tiempos que estaba Richardo tenían el motor Renault, que era un disparate en ese momento. Era un motor que tenía mucha potencia, pero era un motor poco fiable. En ese momento es cuando Horner se plantea el cambiar de motorización. Entonces, ahí tiene las conversaciones con Honda. Y antes de montarlo en el equipo A, lo manda para el equipo B, para ir viendo cómo se va desempeñando. Entonces, a partir de ahí es que él toma la decisión. Y díganlo o no, eso es una ventaja, porque en medio de una temporada Claro. tú puedes ir probando componentes, puedes ir probando motor. En la práctica puedes- tiene tu equipo. Exactamente. Y Entonces, punto. ahora mismo, como estamos en el tema ahora mismo del mundial, eso de tú poder mandar a decirle a un Tsunoda, mira, no importa que tú quedes de 20, quítame esa vuelta rápida a Sí. Norris. Bueno, y el mismo ¿Y Richard. qué hizo, qué hizo Ricciardo? claro, fue lo que Bueno, hizo cumplió Ricardo. ahí. Pero precisamente eso, al final Red Bull no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es la FIA Es que si está no lo ha permitido regulado. y tú no lo No, haces, tú no estás aprovechando sí, el sí, sistema. sí, todito Eso aquí. yo te lo aplaudo. Ese, Eh, no, el problema no es Red Bull. Exacto. Y ahora que tocamos esa tecla es bastante frustrante si tú lo ves desde ese punto de vista porque Red Bull se está llevando 2 porciones de pastel cuando Tiene 2 votos. tú tienes a Andretti que quiere entrar por una porción del pastel y no puede porque dicen no, ya está dividido en 10 pedazos, ya no podemos dividirlo en más porque si no entonces los recursos y la cosa, pero entonces Red Bull está recibiendo el doble Ujú. de las Bueno, porciones. sí. Y O sea, en total, términos para generales, lo sí, que sí. está haciendo ahora mismo el Visa Cachap, no está aportando nada al deporte, ustedes me excusan. Más allá de que está bien, esté entrenando a nuevos pilotos de su categoría, de su equipo, pero más allá de eso, ya sabemos que hay una plaza ahí que no va a ser competitiva nunca.
¿Entiendes? Que para estar ellos ahí, como bien dices, pudiese estar un Andretti, que tú sabes que es un equipo que va a inyectar dinero, Sí. va a buscar personal, va a buscar un terreno, van a empezar a meter, a crear Dinero. una estructura para poder ser competitivo, y eso es entretenimiento. Obviamente, como dice Jonathan, a nivel de tu ser el director del equipo, el CEO, pues entonces te conviene tener dos equipos. Si es Pero permitido y para yo tengo los el- recursos, válido. Exactamente. Puede Pero para ser- el deporte como tal es perjudicial. Puede ser entretenimiento y todo lo que tú quieras, puedes meter mucho cuarto, todo lo que tú quieras, todo eso es cierto, pero eso no me garantiza tampoco que yo vaya a dar resultados. Sí, No, también. claro. Porque mira Aston Martin. Yo voy a tener que esperar ahora 4 años más que Alonso gane la 33. No, hombre, no. No, el año que viene, yo confío en el mío. difícil. Yo confío el año que viene. Sí. Yo no, Pero, no. Papá Newey, pero también es Yo interesante. confío ¿Tú en sabes qué me llama la empezó atención en a mí? 2005. Antes de el hecho de que mira cómo estamos hablando de Red Bull, de todo, porque está bien, podemos criticar lo moral, bueno, ni siquiera moral, lo injusto que puede hacer ese tipo de cosas que estábamos comentando ahora, pero Red Bull, dentro de lo que cabe, toda esa toma de decisiones que ha tenido a lo largo de la historia, la ha tomado bien. Sí, claro. Han sido exponentes, han sido de aplaudir. Eso Claro. sí. Pero miren lo que ha pasado, que es la parte, creo que principal del problema de lo que deberíamos estar hablando el día de hoy. Sí, claro. Que es el hecho de cómo empezó a desboronarse, a desprenderse las verdaderas cabezas, que son lo que verdaderamente hace el equipo, porque el equipo no lo hace un logo, Sí. el equipo no lo hace un logo, no lo hace nada más solamente su historia, sino lo que hicieron que eso sea una historia. Si se están Exactamente. yendo, ese equipo es otro. Claro, y Tienen que preciso- hacerlo desde cero. me gusta Y que es lo tú que hagas está esa pasando aclaración. ahora. Me gusta que tú hagas esa aclaración porque hay mucha gente en la mente que dice, Red Bull ha sido campeón y porque ha sido campeón ellos no van a caer. Exacto. Señores, Red Bull ha sido campeón por la ficha que tiene, no por el tiempo que tienen trabajando, sino pregúntaselo a Claro. Williams dónde está, Uy, que sí. fue campeón Ay, y, ay, ay. y incluso es un equipo que creo que es el Ferrari. que tiene la segunda cantidad Bueno. de campeonatos más de todos los equipos de la historia. Y Y tuvieron que míralo vender. dónde está. Y tuvo que reconstruirse. Y mira todo lo que le ha tomado reconstruirse y empezó a todavía. subir. Y todavía. vendieron. y Lo todavía- único que mantuvieron fue el nombre, pero después ahí cambiaron de personal. También. Claro, totalmente. entonces ese cambio es lo que le ha hecho volver a ser competitivo. Entonces, es difícil ver un futuro favorable para Red Bull en los próximos 4 años. Si se mantiene como va, Es muy difícil. Es que Porque yo pilares no están creo yendo, que, los pilares están que yendo. se paren de ese. de está ese difícil hueco. que se salve eso. Sí, porque tú pierdes un pilar Y me apena por Horner, sinceramente. y Mucho. tú pierdes un pilar y tú dices, pudiera manejarlo, vamos a tener Claro. debilidad en tal cosa, pero es que Red Bull está totalmente destruido y vamos a volver a lo que estábamos antes. Te queda en el ajedrez el rey nada más, que es Horner. Si lo llevamos al paralelo, es Horner. ¿Y cómo sí. tú ganas Pero es que una lo mano peor de del ajedrez caso así? es que tú tienes ese rey en una esquina por Exacto. el ataque que le hicieron. No hay forma. ¿Entiendes? Yo Entonces, quiero hacer una pregunta. Y es que, ¿qué tanto ha valido la pena el tú darle tanto poder al clan Verstappen? Cuando digo clan Verstappen, específicamente Jos. exactamente, me refiero a Jos Verstappen. Dame Una enju- persona dame chismosa. enjuagarme por decir su Sí, sí, nombre. una persona chismosa. Una persona barriotera, excúsenme la palabra, pero me molesta por su forma de actuar. En Tóxico, conjunto él ha con sido Helmut muy Marko, tóxico, ese- que se han encargado de distribuir muchísimas noticias que son falsas, principalmente en el foro que conocemos. cuál de es el F1 medio de Insider. ellos? F1 Insider. Es eso. exactamente. no, y de Telegraph. Ajá, y de Es de Telegram. ellos Telegraph, también. que, Sí, sí, que también. en neerlandés. Exactamente. Incluso de Telegraph es mucho más de ellos. Insider Y normalmente amarillista a favor de ellos. F1 Insider replica mucho a ellos, Ujú. pero quien realmente es Saca la neerlandés y utiliza y es que saca la noticia, que incluso fue quien sacó la noticia del caso Horner por primera vez, Exactamente. fue de Telegraph. Que iba a llegar ahí. Aparte de. Bueno, eso iba a tocarlo después, pero lo primero era el tema de Pérez. Tú sabes la campaña de desprestigio que han intentado hacer en contra de Pérez. ¿Han intentado? No, que la han hecho. Sí, que lo han hecho. Y después la cereza del pastel, el caso Horner. Que yo quería Filtrando mencionar algo información. de eso. Ajá. Que cuando... ¿Puedo? Sí, sí, sí. Que me acuerdo que cuando pasó lo del caso Horner, que estaba saliendo todas esas cosas, me acuerdo que pasó
alrededor de cuando anunciaron que Hamilton se iba para Ferrari, ¿no Sí, fue? después. Fue ahí mismo. Lo de Hamilton fue en Sí, febrero sí. y lo de Horner fue 2 semanas después. Exactamente. Sí, sí, Y sí. recuerdo bastante como si fuera, porque recuerden en el grupo, como que estábamos hablando mucho sobre eso, Ujú. que había muchas personas que pensaban que eso era una estrategia de Red Bull. Una pantalla de humo. Ajá, una pantalla de humo de que para pagarle El sonido a Hamilton Hamilton. por ese movimiento, porque verdaderamente se robó toda la cámara ese Sí, movimiento. yo no lo vi claro, Pero, sí. exacto, no tenía mucho sentido que lo mencionamos en ese momento, de que eso no es para nada rentable, porque un caso como eso lo que te puede hacer es tumbar una empresa, no importa quién tú seas, Exactamente, como y están no- la... Y fue lo que pasó. Exactamente. Es una mancha que no se le quita. hermano. Y fue lo que Aún saliendo inocente, el daño ya está hecho Sí. y por la imagen se le están yendo personas porque por eso Precisamente, se eso te iba a detonaron decir. cosas dentro del Yo no equipo. juzgo a ninguno de los que se hayan ido de Red Bull. No, claro. Tampoco. Y No los tuvieron, juzgo. tuvieron sus razones. Y realmente ya eso venía. Realmente, Claro. y mucho, incluso antes del caso Horner, en 2023, finales de 2023, ya Newey había expresado su interés de retirarse de la Fórmula 1 y estar más tiempo con su familia. Ujú. Ya, o sea, dar un paso atrás, lo mismo que hizo James Allison cuando se fue de Mercedes en 2020, cuando diseñó el DAS. Y Los coches. luego de eso, Newey quiso llevar esa tendencia, quiso irse por esa vía, y el caso Horner, cuando reventó, entonces dijo, bueno, pues ya es mi momento de yo retirarme. Entonces, él se fue, que fue cuando ya Red Bull anuncia su salida. Sin embargo, cuando él anunció su salida, que él ni estaba pensando volver. La gente decía que Ferrari, que Aston Martin, y qué sé yo, que pero él no estaba pensando volver. Y él mismo contó que a él fue Lawrence que lo convenció. captó. Y Lawrence es un Ni tigre. tonto ni perezoso. El tigre es un tigre. El mejor. Oye, él fue a entrenar al gimnasio donde entrenaba Adrian Newey. Y el Para gordito. cruzarse los dos. Fue así. Eso fue una persecución. Claro, para cruzarse los dos. ¿Quién diría que Y- se y encuentran ellos- ese tigre en el ellos gimnasio? hablaban de el cualquier gordito otra va a cosa. visitar a Newey. Ellos hablaban de cualquier otra cosa que no era de Fórmula 1. Él fue adquiriendo esa confianza. Fue más o menos hablando del tema hasta que Newey se interesó. Que muelero. Y dijo, déjame ir a la fábrica, déjame ir a ver esto, déjame ver aquello. Eso fue premeditado, Coño, mi tengo, amor. tengo Eso- la Y facilidad. déjame ver a Alonso. Estoy en Mi Silverstone, papá. no estoy en Milton Keynes, estoy más cerca, estoy qué sé yo qué, déjame ver. Y le fue llevando todo así. Pam, No, pam, y que pam, el- pam. el Y hay mismo- un artículo súper bueno, súper interesante, que dice sobre las 5 claves que atraparon a Adrian Newey, O que lo manejó. que lo dividieron como en 3 o 4 puntos, ¿no fueron? ¿Cuáles son? Y fueron el tema de, número 1, que lo convirtieron en accionista. Ujú. Número 2, Libertad creativa. libertad creativa, claro. Número 3, el cómo se manejaba Aston Martin con él, con Lawrence Stroll. que le- ¿Por qué? ok. Porque si ustedes se fijan en la historia de Adrian Newey siempre fue muy amigo de los dueños de equipo. Muy poderoso, pero sin poder. Claro, en McLaren era muy amigo Muy de poderoso, porque- Dennis, de Ron Ron Dennis. Dennis. En Williams fue muy amigo de Frank Williams. Él siempre, y esa acogida que él tenía en esos equipos, que era directamente con el dueño, fue lo mismo que él sintió en Aston Martin. Le trajo ese momento nostálgico, esa sensación de esos equipos de antes. Y esa fue una de las piezas clave también por la que él se quedó ahí. Yo Además recuerdo de- que hubo otra. Además de su súper competitivo y jugoso salario que tiene. No, pero la Y- otra Cobrando fue- lo que cobran los pilotos top. Sí, Exacto. no, él está como en el top 3 o 4 de lo que mejor cobran ahí en el deporte, del deporte completo. Sí. Sí, y en términos generales, el proyecto como tal. No, O sea, el otro era que él puede trabajar directamente desde Gran Bretaña, era, ¿no? Sí, de Silverstone. Sí, ¿verdad? Sí, pero también habían hablado de Que no tiene que New- moverse, Ujú. podía Que Newey trabajar desde su quedó casa. asombrado con ese nuevo túnel de viento. Claro. Ah, Que también. acuérdate que algo que se caracterizaba a Red Bull era que ellos trabajaban más con el Con el CFD. con el CFD. Ujú. Y que a Newey le llamaba la atención trabajar con el túnel de viento. Entonces viene Aston Martin, esta nueva maquinaria, te Tiene que entrar mete al un pit. nuevo túnel de viento poderosísimo, y él es como un muchacho, él es como un niño. Él Sí. quiere seguir viendo, conociendo, él quiere experimentar, aprendiendo. ¿entiendes? Ujú. Entonces, ya para un hombre de su edad que ha experimentado todo, descubrir cosas nuevas que la traigan, Ujú. que le despierten
emoción nuevamente, pues entonces eso es un atractivo para él. Pero No, que y- él lo expresó Ujú, textualmente. Yo necesito un nuevo reto. Y a él le gustan ese tipo de proyectos. Porque fíjate que él no entra de que a los equipos que ya tienen su nombre hecho y de que ya le entró para tener una botella en un equipo bien establecido. Ay, a mí me acuerdo que Él había va a equipo tirado- que él lo está armando desde abajo para que para que se vea adelante y después de su firma. A mí me acuerdo que William había tirado de que para conquistar a Newey, de que Reconquistarlo. reconquistarlo, diciendo de que no tenemos dinero, pero lo que tenemos es amor. Tenemos Ay, familia. Que se compra Yo me con- imagino tu respuesta de que Yo lo- De que, ¿y cuánto es el salario? Sí, pero Williams no puede con un No. salario para New y otro para Carlos Sainz. No, No, imposible. no. Imposible, no hay forma de pagar eso. Pero Seguro ¿cuánta tienen- costilla están tuvo que cogiendo dar prestado Jenny para Paul para Sin, eso? sin embargo, si se hubieran dado cuenta de la capacidad que tiene Colapinto, No, no le dan para atrás lo de probablemente Sainz. no haber contratado a Sainz y haber pagado ese salario a Newey y quedarse con Colapinto hubiera sido una opción interesante. Sí, Sí, la verdad, sí. la Hubiera verdad sido que una sí. opción bastante interesante para Y hasta Williams. fue Hablando que de, Sainz de decidió tiempo, Colapinto, porque ¿vieron se la la queda última, La última entrevista Ah, en chulísima, el en El hormiguero? Hormiguero, No la he visto Apenas. todavía, no la he buena. terminado de ver. ¿Vieron cuando le preguntaron sobre el asiento que él probablemente pueda tener el año que viene? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que dijo que no, que Carlos Sainz le quitó su asiento. Ah, sí, públicamente no joda, deje ese asiento ahí. Sí. Es muy Eso chula fue esa muy entrevista. pero se tienen puede- que ver. Él es muy buena, carismático, Es muy sí, buena. Si Muy pueden carismático. verla porque es bastante interesante. Es un piloto que es nuevo, pero muy abierto. Sí, Una persona que es muy transparente. Todavía no es tan político como lo requiere que sea un piloto de categoría. Fórmula 1, tú sabes. Entre Pero, comillas, porque me gusta que se quede así. sí, pero tú Sí. sabes que él va a madurar y va a ser un Sí, poquito sí, más sí. político. Sí, sí, sí. Mientras ahora es un poquito tanto, más hay político. que disfrutárselo. Sí, Sí, sí. hay que disfrutar ese carisma, porque realmente la pérdida de Daniel Ricciardo en la categoría, Sí. ese carisma, le ha dado bastante duro a la Fórmula 1 y Sí. que llegue Colapinto en ese momento Es y un que añadido. genere esa sensación de Frescura realmente y de frescura jovialidad. le hace bastante bien a la Fórmula 1 como deporte. Todo el mundo está a la expectativa cada vez que Franco va a hablar. Sí. Y porque el muchachito, Sí. el Y- argentino es, y es un pilotazo. es un y es un Eso no pilotazo. se lo quita a nadie. Señores, yo quiero hablar sobre esta temporada específicamente. Pitonga, ¿desde dónde tú consideras que empieza el debacle de Red Bull? Que tú empiezas a decir, Bueno, ya está el habiendo chisme. problemas a nivel de monoplaza, que ya se empieza a sentir realmente de que aún Verstappen, siendo Verstappen, no puede ser tan dominante como solía hacerlo el año pasado. Que vienen de la temporada pasada, el coche más competitivo de la historia, pero más dominante. Porque Sí. competitivo es una Me cosa. hace falta Hochi con esos temas. Sí, mira, Sí. realmente viendo el caso Red Bull, que ya con todo el preámbulo que hemos dado, entrar de Ujú. lleno realmente a ese debacle como tal, Red Bull ya viene en una situación complicada cuando muere el Ujú. fundador de Mateschitz. Ya ahí se complica la situación porque empieza la lucha de poderes. Ya a Marco le interesa mucho más poder que el que tenía. Horner le interesa controlar el problema que tiene con Marco porque hay que saber que Marco esa lengua no la maneja. Él empieza a hablar por ahí que ya Xenófobo. ustedes saben. Y no le da gripe ni nada. Se ha manejado ¿Verdad que no? públicamente muy mal contra los latinoamericanos, contra los sudamericanos, contra todo lo que Él no sea estudió geografía, es hispanohablante. malo. Bastante hipócrita de la parte Para mí, de Red Bull. La Todo el debacle de hispanohablante. Red Bull empezó cuando empezaron a medir fuerzas. Ujú. Claro. Ajá, exactamente. Y precisamente por ahí voy, porque el coche en ese momento no veía el problema porque hay que entender que toda la estructura de cómo un carro se va desarrollando no se ve afectado con un problema que sea reciente. Y recuerden que el caso de Mateschitz fue muy reciente. Ujú, Él 22. murió en 22. 2022. Incluso me parece que fue para el Gran Premio de Austria, cerca. Sí, Sí, O sea, cerca. en el mismo cerca. Red Bull Ring. Sí. Sí, Él muere. Que gana Verstappen y dice que le dedicaba esa victoria Correcto. a Dietrich. Claro, entonces tú vienes de ese año 2022, ya para ese momento de la temporada ya había un desarrollo muy importante de 2023 hecho. Tú no ibas a ver, en que haya una lucha de poder, tú no ibas a ver nada que saliera mal durante todo eso que queda de temporada y la próxima, hasta una parte importante de la próxima. Entonces empieza esa lucha de poder donde Marco y Horner empiezan a tener discusiones y Horner veta a Marco
de muchos de los circuitos, y ustedes empiezan a ver Y que también a Marco Josh. deja de... Y a Josh. y a Josh, pero Josh pasó después. Sí. Él veta primero a Marco porque la imagen que está dando Marco al público de lo que es Red Bull no es favorable. Ya Marco está hablando despectivamente de los pilotos, está hablando muy mal de la categoría. De los pilotos, pero fuera de Red Bull y de Max Verstappen. Claro, Sí. exacto. Sí. Porque Pero después de todos los otros pilotos, él lo barre todito. Y Así simplemente es. se habla español. Y si hay hispanohablante, Ah. peor todavía. Entonces, y es un doble cara. O sea, Marco tú lo ves hablando hoy mal de un piloto y mañana Red el Bull como piloto hace marca. algo bueno y dice, yo siempre dije que él era muy Ujú. bueno. No, pero Yo nunca dije... Red Bull como marca también es muy doble cara, porque yo Sí. recuerdo el caso de que sacaron a este muchacho por un comentario disparatoso. Ah. Claro, pero el protagonista de eso fue el mismo Marco. Es Sí. lo que Es lo que digo, me demasiado refiero. O sea, hipócrita. es un tema bastante Sensible, se podría sensible. decir. Porque manejarlo de la manera en cómo se manejó y todo el resguardo que tenía Marco de poder hablar y hacer y deshacer y que Red Bull no tomara una acción Sin con él, consecuencias. generaba ese conflicto entre Marco Sí, y mucha Horner. mucha Porque tensión. Horner, independientemente de cualquier cosa, para Horner, el Red Bull Racing es un hijo. Sí. Es un... Él entró en 2005 con Red Bull Racing y se tomó ese proyecto como una empresa familiar y lo fue desarrollando hasta el punto donde estaba, y a él le duele ver esa situación. Y le duele tanto que recuerden que a pesar de que Christian Horner era el team principal desde el inicio, quien tenía el favoritismo de Mateschitz y la familia Mateschitz y toda esa gente era Marco. Ujú. Porque Marco es que viene de esa relación Ujú. que con la empresa madre. Entonces... Creo que el amarre de hecho de Horner para eso fue que buscó a Helmut Marko. Sí. Por esas relaciones, ¿no fue por ahí? ¿Qué Marco empezó? cayó Por la por cuña. esa relación. Ujú. Marco llegó a Red No, Bull cuando fue se por creó. esa relación. Mm. Ok. No fue, o sea, a Christian Horner lo llevaron a Red Bull por su capacidad y Marco Ujú. cayó por añadidura. Ok. No fue por capacidad, fue porque yo soy amigo de fulanito y fulanito me puso ahí. Por Como cuña. asesor, botella. ¿Entiendes? Entonces asesor, Cuña. se puede decir. Una botella. Entonces, Parece ese político. conflicto, esa lucha de poder se genera y Marco empieza a entender que tiene mucho poder cuando ve que Max Verstappen en 2021 gana el campeonato, 2022 está acabando con todo y de ahí para adelante sabe que Max Verstappen va a darle con todo. Entonces él se está vanagloriando porque Max Verstappen fue el que lo buscó Ujú. y que Max Verstappen le tiene un nivel de fidelidad que él podía arriesgarse, él podía tomar decisiones, él podía amenazar al equipo de que no tomara ninguna decisión, al menos que él la tomara la decisión porque él tenía a Max Verstappen de su lado. Claro. Y Max Verstappen como activo es uno de los mejores activos que tiene la Fórmula 1 hoy en día Exactamente. como Yes. piloto. Entonces, se ha ido manejando la situación. Entonces, vemos el caso Christian Horner y el caso Helmut Marko, pero entonces nace la tercera ficha. En el caso Helmut Marko y Horner, Helmut Marko, que fue quien fichó a Max Verstappen, lo fichó a través de su padre, Josh Verstappen. Mm. Y Josh siempre ha sido el manager directo de su hijo. Ujú. Entonces, él los primeros años siempre se mantuvo un poco bajo perfil, Ujú. porque él dejaba que su hijo se desarrolle, como Que él no brillara veía por lo nada propio. competente ni nada. Pero cuando ve que Max Verstappen realmente tiene las posibilidades de ser campeón del mundo, quiere involucrarse. Anteriormente, recuerden que Josh Verstappen siempre ha sido un padre que ha sido bastante complejo con... Padre. Sí, complejo con El que con embarazó Max. a su madre. Sí, porque realmente como padre bueno, siempre lo han dicho que como él trata a Max no parece que fuera su hijo, Ujú. pero Lo- Porque él es un piloto frustrado. es Sí, un piloto exactamente. frustrado, Para mí cabrón. él Y quiere quiere- vivir la vida de su hijo mediante la vida de su hijo y no... Cuando ve No. esa oportunidad Ujú. de que Max Verstappen puede ganar campeonato Y hacer lo que él quiso. y hacer lo que él quiso, entonces esa sensación de que es mi hijo de grandeza. y yo tengo que esa grandeza y manejar y Su hijo llevar que la le carrera pertenece. y todo, él se apodera y entonces entra como esa tercera ficha que quiere incluso estar hasta hablando en nombre de Red Bull, que fue un grave error de Josh, porque Bastante. Josh no pertenece a la estructura de Red Bull, quien pertenece es Max. Bueno, grave error entendiendo como equipo, pero acuérdate que eso fue parte de la lucha misma de interés. Claro, pero es que eh, Josh no tenía contrato con Red Bull, o sea, él no tenía Por- ninguna influencia para luchar por interés. Pero por eso yo digo que no sé qué tan grave error, porque su interés era ser parte. Claro, Y ahí está empezando a hacerle daño al equipo por el cual él quiere entrar. claro, Desde su parte no fue tan grave error.
Claro. El error Exacto, fue de exacto, Verstappen, de Red Sí, Bull, sí, sí. en el sentido de que le permitieran por lo menos sentarse cerca de su establecimiento, porque ese hombre lo que estaba haciendo ya era cancerígeno lo de él. Sí, entonces, viéndolo así, entonces llegamos al caso de Josh que entra en la lucha de poder y Horner también veta a Josh de ir a las carreras. Y ustedes se dan cuenta que hay muchas carreras en las que Josh deja de participar Hermoso. y Max queda, Horner y Max. Entonces, durante esa carrera que fue normalmente toda la temporada 2023 o prácticamente toda la temporada 2023 donde Max fue súper dominante, ellos tuvieron bajo perfil, pero da la impresión que estuvieron tramando algo. Ujú. Porque que es muy raro que Helmut Marko se mantuviera callado, a pesar de lo que sea. Y Pero Josh, Marco empezó a hablar en estos días, ¿fue de nuevo? precisamente, precisamente era muy raro. Entonces, ¿por qué empezaba a hablar en ese momento y empezó a hablar cuando empezó el caso Horner? Ujú. Pero vamos a darle continuidad al caso. Tenemos 2023. Tú me hablaste del carro. Estamos hablando del carro. ¿Dónde el carro empieza a fallar? Ya después que hablamos de Matesis cuando muere, en 2023, donde está esa lucha de poder, se quiere empezar a tomar decisiones por motu propio. O sea, cada quien quiere tomar una decisión aparte y decir, ok, entonces Adrian Newey, que era quien estaba llevando todo el reglamento, empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con ese diseño de refrigeración, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello. Y no le hacen caso. A pesar de A ese genio. de lo que él es, no le hacen caso y deciden llevar el diseño diferente. Y Red Bull hoy en día, cuando hizo el proceso de investigación, se dio cuenta que el fallo fue en Barcelona 2023. Sin embargo, Checo cae en Mónaco 2023. Mónaco 2023, que es la carrera antes de Barcelona, Checo tuvo un accidente, si ustedes recuerdan, en la primera curva, y realmente Checo no fue por rendimiento, fue porque él cometió un error. Pero el problema comienza realmente en Barcelona. De Barcelona en adelante fueron 4 carreras consecutivas que Checo quedó fuera de la Q3. Mira, Sí. déjame hacer una pequeña Además de reflexión. Mónaco por el incidente. Sí, sí. Déjame hacer una pequeña reflexión con respecto a Checo. Me lo han acabado. Me han acabado demasiado, Checo Tú Pérez. también lo has acabado. Sí, Por fuera si de acaso, contexto. no, porque tú estás en el tranquilo. grupo y yo estoy. Sí, sí, sí. Yo lo he acabado. Pero en su momento, sin entender bien las declaraciones que ha dado Horner, que por fin empezó después a hablar el mismo Checo Pérez porque él estaba Paréntesis, bajo como perfil. dice un filósofo gran amigo mío, en retrospectiva todos somos genios. Sí, no, Ah, claro, sí, claro, verdad. claro. Pero Muy duro él. a lo que voy es que en el caso de Checo, aparte de que tú estás aquí, le hemos tirado. Porque yo también, como bien dices, hubo un momento que yo también me desesperaba. Y decía, pero conchole, ¿qué es lo que está pasando con él? Porque él demostró en Racing Point que él puede ganar carreras Sí. si él Claro. se siente cómodo. A mí me hicieron una analogía con respecto a cómo se debería sentir Checo ahora mismo en el coche. Es como tú utilizar, tú eres size 9 de zapatos y estés utilizando un zapato talla número 6 o talla número 12. No te vas a sentir cómodo. Es imposible que tú Tú no puedas... puedes caminar con un zapato que de puedas esos size. caminar bien. ¿Qué pasa? Que te va a dar inseguridad. La diferencia de tú correr con un zapato que sea de una o dos tallas más pequeña que la tuya es que a 300 kilómetros por hora te crea inseguridad y no vas a encontrar nunca los límites de pista ni tampoco los límites del coche. Entonces, ¿qué pasa? Desde precisamente donde tú dices, Checo empieza a quejarse desde Barcelona 2023. Pero el mismo Horner afirma que no le hicieron caso porque Verstappen está ganando. Algo muy curioso que me pareció a mí es que aparte de Checo, los demás compañeros de equipo que tuvo Verstappen, ninguno, o por lo menos que yo recuerdo, tú me lo corriges, dígase ya Gasly, sacando a Richardo, porque Richardo lo agarró precisamente jovencito a Verstappen, pero después de ahí Gasly, Albon, no le dieron tanta tabla en el sentido como se lo ha dado Pérez. Me explico. Pérez le ha ganado 4 carreras a un Verstappen en su mejor forma, con un equipo totalmente diseñado a base de él. Y tan pronto Pérez se siente medianamente cómodo, está a la par Es o competitivo. cercano
a Verstappen. Y lo hemos visto siempre a inicio de temporada. Tan pronto empiezan las evoluciones, pues entonces empieza a decaer. Sí, es verdad. Incluso si tú ves los números, realmente el compañero de equipo más competitivo que ha tenido Max Verstappen es Checo Pérez. Más cumplidor, porque más competitivo yo creo que hubiese sido todavía, sigue siendo Richardo. No, te hablo de un Max Verstappen maduro ya. No estoy Bueno, hablando de un fue Max lo que yo Verstappen creo que sí. novato que fue el que Y comenzó y Verstappen chocaba cometía siempre. mucho- Exactamente. Porque Sí, se pero- desesperaba. Sí, pero no. estamos hablando de competitivo, el compañero. Entonces, Bueno, sí. sí. No, Sí, no, pero- no de Max Verstappen, porque Max Verstappen definitivamente está en mejores condiciones que antes. Sí, claro, Pero pero compa- incluso el mismo Ricardo después estaba en peores condiciones que antes. No, no, Entonces, son dos gente haciendo distintas. haciendo pero- la analogía de tiempos, Sí. un Daniel Ricardo que estaba en su mejor forma contra un Max Verstappen que no estaba en Sí, forma y era ahora un mismo tú polluelo. lo puedes comparar a ellos dos mismos que estaban en dos equipos diferentes y tú lo veías incluso Ujú. que no vas a ver el mismo rendimiento, pero tú ves entre ellos mismos la diferencia que podía haber con sus compañeros de equipo y se notaba. Daniel fue una estrella y se quedó siendo una estrella. Mm. Se quedó siendo una Aunque estrella. dicen que tú eres la última carrera que corres, Lamentablemente. lamentablemente. Ah, bueno, Pero pues, hablando de pues la última estrellas, carrera hizo algo. Hablando de A mí me estrellas, duele- Checo Pérez no es mal piloto. No, yo siempre- Para mí y es tú una sabes estrella. que vamos De a hecho- hablar de ese casito así rápidamente. Sí. Y es que el caso Checo Pérez, nosotros nunca dijimos, y ustedes lo pueden saber dentro del grupo, nosotros realmente, porque lo que se criticaba era, Checo tiene un carro diferente al de Max Verstappen. Y nunca se ha declarado, Red Bull nunca ha dicho que ha sido un carro diferente. Ojo con eso, señores. Sí. Ojo con eso, que la gente decía que no es posible, que como que Checo, que qué sé yo qué. Al final Checo eran y diferentes Sabotage. los carros. No eran Siempre no, no era diferentes. han diferente. tenido el mismo carro. Lo que pasa es que tú tienes una situación donde realmente ya había un problema Dentro en de lo malo, tú Barcelona estás más cómodo. y el mismo Max dijo que sí es verdad, él sentía algo diferente en Barcelona, Ujú. pero que con la dominancia y todas las virtudes que tenía el carro él Ujú. podía manejarlo. Claro. Y, Que ese- él le saque el jugo al carro. y él le pudo sacar el jugo. Es que él Entonces, es muy talentoso, pero el problema estaba. claro, el problema estaba. Pero- Entonces, hoy en día se está viendo más grande porque se han ido sumando problema con problema, porque después que tú generas el primer problema y tú sigues desarrollando en base a ese problema, obviamente vas a llegar a un punto donde el carro va a ser inmanejable. A mí lo que me y a Max chocaba- Verstappen le tomó más de un año llegar Sí. a ese punto, ¿eh? Más de un año llega a ese punto. Cuando ya Checo, desde que lo encontró en Barcelona, tuvo ese problema. Sí. Entonces, no se critica el hecho de que Checo, si sea o no sea malo, porque Checo es buen piloto, Checo Sí. era el mejor piloto administrando neumáticos y eso es De lo fundamental mejor, sí. en una carrera de Fórmula 1. Y de repente ver esa caída, bueno, tú dices, contra, Checo, ¿qué es lo que está pasando? Una atrás de la otra. Una atrás de la otra. Y Y por nosotros eso es siempre- que uno se desespera y se frustra y dice, cónchale, pero ¿qué es? ¿Qué maco es? ¿Qué es lo que Claro. le está pasando a Checo? Es así. Él y el declaró tema- que iba psicólogo incluso. Claro, y, Pero es que y el tiene por qué problema hacerlo. principal de Checo, a nivel de la percepción que tiene la gente por cómo habla uno con otro, es que polariza demasiado a los fanáticos. Sí. O tú lo odias o tú lo amas. No hay forma. Sí. Entonces mi pleito principal era que había un grupo que decían, no, que Checo debería andar a pie porque es lo mismo. Y otro no, que Checo es lo máximo y se ponían su Sí. sombrero de aluminio y decían que es que le pusieron el motor de una bicicleta que no tiene motor. Sí. Y por eso era que él perdía. Entonces estaban los dos extremos. Y yo, Sí. señores, estamos de acuerdo que el piloto principal es Verstappen. fuera de liga, y todo sí. el mundo está de acuerdo de que a pesar de que sea un gran piloto, tiene la preferencia dentro del equipo y se hace el vehículo alrededor de él. Estoy hablando de Max Verstappen. Claro, claro, sí. Pero eso no le quita el hecho de que hay carreras y hay condiciones en las que también tú tienes responsabilidad como piloto. Claro. Eso, el carro es malo, sí, te está haciendo problemas, sí, pero también tú tienes parte de la responsabilidad porque el Claro. carro, el mismo carro malo, él le está sacando el jugo. Él está Es- más cómodo en eso, está bien. Pero Es ese correcto. carro malo está dando ese resultado. Claro, Claro. y realmente Red Bull no tiene culpa, realmente, si tú lo analizas desde cierto punto de vista, porque si tú tienes un producto que te está dando resultados con uno de los pilotos, ¿por qué tú tienes que cambiarlo? Con el riesgo de que no te dé resultado con los dos. Ahí mi crítica principal está en el hecho de que, está bien, tú como equipo, aunque funcione, tú tienes que arreglártela porque el equipo no es solamente uno. Se Exactamente. confiaron demasiado. Sí, pero es que Max Verstappen ganó el campeonato solo. Pero por eso estoy Entonces, diciendo que se claro, confiaron pero demasiado. y Eso es ahora- confiar en que eso no, eso es confiar
en que esto no tiene condiciones movibles, como que no hay variables. Claro, pero... Y sí las hay. Pero mira mira lo que está pasando este ahora. año, Sí, ya pero- están casi perdiendo contra Ferrari. Sí, pero mira lo que te digo. Ay, Ganó el campeonato él solo. Sí. Y además de que ganó el campeonato él solo, entonces se seguían viendo los resultados y tú tienes un background anterior. Tú tuviste a Alex Albon, que no fue competitivo contra Max Verstappen. Tuviste a Pierre Gasly, que no fue competitivo contra Max Verstappen, que le garantizaba a Red Bull que realmente Checo estaba siendo competitivo y no era que estaba entrando en el mismo Pero- ciclo de negatividad que entró Alex No, Albon yo- y yo- Gasly, porque los dos son buenos pilotos. Muy buenos pilotos. Alex Albon y Pierre Gasly son muy buenos pilotos los dos. Fueron injustos con Gasly. No Y le, con le Gasly dieron sí medio, fue- medio fue año. medio fue que le año, con dieron. Gasly ni Claro, siquiera- y con Albon no le iban a sacar medio año porque ustedes saben la conexión Bueno, que le- tenía le- con, le- con le- la le- fábrica. le dio un año O y sea, medio. con Red Bull, la conexión Pero que tenía medio directamente año no con te la da parte pa- técnica. No, para nada, para nada. No te da tiempo realmente. Ay, si a eso vamos, a Debris lo sacaron. No, pero él se lo ganó. Está temprano. Pero a pulso. pero a Ok. pulso. A pulso. Pero, por ejemplo, tú eres tú eres ingeniero. Mm. Si a ti, por más que funcione lo que está pasando dentro de la maquinaria de la empresa, si te dicen aquí está fallando algo, por más que funcione, tú tienes que estar dándole una atención a eso. Exactamente. Porque tú tienes que prever. Incluso cuando Sí, te claro. terminó la Porque temporada. es muy difícil arreglar algo después de que el problema escaló a un nivel que no es solamente arreglar un problemita, sino reconstruir. Y recuerda Claro. que el equipo son 2 pilotos. Y una declaración que dio Jonathan Whitley a final de la temporada pasada, repito, era dominante de Red Bull, es que Whitley dijo que nos fue excelente, pero fallamos como equipo. Sí, Porque nada más un solo piloto pudo conducir el coche. claro. En esa situación específica, Whitley dijo que fracasaron como equipo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo ya estamos viendo cómo se necesita a Checo. Y tan pronto también Verstappen se siente incómodo con el coche. Y bueno, ya Pérez se ha hecho habitual sentirse incómodo con el coche. Pero fíjate cómo estaba casi ganando también en cosas. En la carrera que ganó Piastri, eso Baku. fue en Baku. Baku, sí. Ya. Y eso fue a pura gestión, porque tú ves que el coche no daba para mucho. Pero ¿qué pasa? Gestionando, mátese ustedes dos. Prontito yo me voy a acercar. Claro. Sí, Checo sacó de abajo en esa carrera. Fue muy buena carrera de Checo. Demasiado. Pero siguiendo con la historia, entonces, venimos de esa situación, esa lucha interna de poderes, y se genera el punto de quiebre de Red Bull. Así. Ujú. Porque decimos que el punto de inflexión general sucede con la muerte de Mateschitz, que es cuando comienza esa bola de nieve a crecer, pero cuando quiebra es en el caso de Horner. Inicio de este año 2024. Ahí es que empieza el verdadero las- lío. Las Porque acusaciones, claro, de Helmut Marko a través de Helmut Marko no, de Christian Horner, que fue acusado. Ese viejo sale hasta en la sopa. Sí. Discúlpame, Dios mío. no quiero de esa sopa. Sale acusado por comportamiento Trepacito, inapropiado con una empleada de Red Bull Racing por el medio internacional de Telegraph, que es un medio neerlandés que está reconocido por ser un medio que es manipulado por la familia Verstappen. Ujú. Entonces, Ahí es que empieza el verdadero Ahí debate. empieza Porque el lo quiebre otro- real. Porque lo otro son problemas de equipo que pasan en todos los Claro, equipos pero- en algún momento. pero recuerda también que en el año 2023-22 se va Dan Fallows. Ay, sí. En Y el todavía, 23. y todavía no se El genera 23. el quiebre. ¿Tú entiendes? Pero ya Dan Fallows va buscando mejores opciones, pues ya Algo Newey está veía. ahí. No necesariamente porque pudiera haber algo, Sí, sino porque tiene razón. Newey sigue siendo la cabeza y la única forma de seguir creciendo era buscar en otro lugar. Y realmente... Y le cayó de nuevo. Le cayó de nuevo. ¿Te entiendes? Entonces, Pero era su mano Parece derecha. meme. Sí. Y vuelve otra vez. Parece su meme. mano derecha. Pero Dan Fallows entonces, que también trabaja en aerodinámica, se va, ya Red Bull empieza a tambalear. Pero se puede mantener porque Newey es el pilar principal en la aerodinámica y puede mantener la estructura. Hasta que viene el caso Horner Sí. y se aprovecha esa situación para empezar a desarticularse el equipo. Realmente llega... es un caso bastante complejo porque Bueno, eso se va a tener- incluso, tal como tú dijiste y lo estábamos comentando, es bastante frustrante tú ser un team principal intachable durante todos tus años, del 2005 al 2023. Christian Horner era el papaupa de los team principal. Él se codeaba con el mismo Toto Wolff y Toto Wolff a nivel político, ya Sí, ustedes saben. sí. Sí. Pero eso para Ya ustedes desarrollarlo vamos a necesitar
otro episodio. Para los team principals nada más. Para Pero en los team caso de los team principal. principal vamos a Porque desarrollar hoy otro fue episodio. un breve resumen, pero hay que Un detallar breve. Sí, quiénes, sí, fue un breve Un resumen. breve resumen. quiénes fueron los que empezaron a salir y qué representaban dentro del equipo. Este parón lo que tiene que acabarse ya. Sí. Amén, por Estoy favor. cansada, jefe. Estoy cansada. jefe. Sí, es así. Pero nada. Pero entonces, Sí. ya ustedes tienen un preámbulo bastante interesante de todo lo que nosotros hemos hablado de lo que viene en el debacle de Red Bull. Y entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar realmente qué sucedió en este año. Den sus sugerencias, ¿Cómo? señores. ¿Qué es lo que quieren Sí. que uno hable? Claro. Déjenlo ahí en los comentarios. Tiren por el Que grupo. nosotros sufrimos también cuando no hay carrera. Claro. Esto se sufre juntos. Sí, Claro. sí. Y es No, yo así. sufro en mi soledad. No. Yo me voy para mi habitación, yo me pongo una quinita a llorar. Pero ¿Cuántas nada. horas faltan? Ay, faltan 2 semanas. Sí, es así. Pero es un caso bastante complejo. Hay muchísimos otros temas interesantes Sí, de hay qué hablar. muchísimas matices ahí. Hay muchas matices, incluso el mismo caso Red Bull, que hay que irlo tocando. Pero es un caso muy particular, igual que muchos otros temas. Yo quiero hablar en uno de los podcasts también del caso de Bernie Eccleston. Es Ey, un sí, temazo. es un Ahí temazo. vengo Es yo un con- ahí vengo temazo yo que con ya un ustedes saben, documental. porque ese es muy bueno, esa figura. Protagonista, Bernie Eccleston. protagonista de verdad. Sí, Bernie Eccleston fue que creó la Fórmula 1 que hoy en día La conocemos, moderna. la Fórmula 1 moderna. Una historia muy bonita, muy chula. Muy, muy interesante. El legendario Eh, Bernie Eccleston. Eso viene para otro capítulo. Ujú. Pero nada, realmente esperamos que hayan disfrutado este preámbulo del capítulo Este breve resumen Este rellenito. Sí, este rellenito. de la porque- debacle de Red Bull de la Racing. debacle de Red Bull. Señores, dejen su comentario ahí abajo. Siempre vamos a estar pendientes. a lo Sugieran digan. que nosotros vemos Sí. la sugerencia. Pronto Ah. vamos a estar trayendo invitados del club. Yes. Vamos a estar compartiendo, vamos a estar dialogando con respecto a esta temporada. diferentes temas Debatiendo a debatir. una cuanta dinámica Ujú. interesante. Sí, sí, sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como F1 Crew RD. Todo pegado. Recuerden, estamos tanto en Instagram como en YouTube, como en Spotify. Spotify. Próximamente vamos a estar en Apple Podcast. Estamos en trabajando TikTok para también, eso. síganos. Estamos en TikTok también. Pueden seguirnos. Recuerden darle a la campanita. Denle darle cariño, Suscribirse, denle darle a la cariño, lo campanita queremos a y me todos. gusta Sí. a todos los videos. Y nada, Sofía. muchas gracias Se por fue. compartir con Gracias a nosotros. esta gente. Gracias. ¡Yay! Cuídense mucho. Un besote todito. Aco.